la universidad, Sergio Arboleda presenta. Bienvenidos. No termina la pelea por cuenta de la decisión que se debe adoptar en materia de suspensión de la aspersión de glifosato en los cultivos ilícitos. Hay quienes dicen que Colombia se va a volver un océano de cultivos ilícitos, hay quienes dicen que era una decisión que necesariamente se tenía que adoptar por consideraciones éticas, médicas, ambientales. Dos senadores que tienen voces muy caracterizadas en el Congreso de la República nos acompañan hoy para que podamos analizar qué está sucediendo en este frente y en otros que son palpitantes de la vida nacional. Me da mucho gusto saludar al doctor Carlos Fernando Galán, presidente de Cambio Radical. Bienvenido, doctor Galán. Muchas gracias, Juan. Muchas gracias por la invitación. Un saludo a los televidentes y al doctor Benedetti. Y al doctor Armando Benedetti, senador del partido de la U, de la Comisión Primera y muy activo en todos estos asuntos. Bienvenido, doctor Benedetti. Muchas gracias, Juan. Saludo a los televidentes y a mi amigo y colega, el doctor Carlos Fernando Galán. Le pregunto, doctor Benedetti, ¿se va a volver Colombia un océano de cultivos ilícitos si se suspenden las fumigaciones? Juan, siempre ha sido un océano, con o sin glifosato. Y cuando a veces medio han fumigado algunas partes, se va para Venezuela, se va para Ecuador, se va para Brasil. El glifosato nunca ha servido absolutamente nada para la lucha contra estas personas que siembran. Y siempre ha habido problemas de salud con esos campesinos. Por otro lado, usted recuerda que Londoño, a finales del 2002 o el 2003, cuando era ministro de Uribe, dijo Juan Luis Londoño, que en paz descanse. No, Juanino, no, el otro, Fernando Londoño. Fernando Londoño. Siendo ministro del Interior, cogió y dijo, en un octubre, noviembre, diciembre, dijo, creo que fue para el 2013, en 6 meses se habrá acabado la mata de la coca. Entonces, eso nunca ha servido. Lo otro que se discute mucho es, el procurador sale y dice, no, es que hay unos estudios que dicen que sí y que no. Yo le pregunto al procurador, ¿él le daría un remedio a un nieto suyo que le digan que hay una probabilidad o hay un estudio que pueda enfermar a su nieto? Todo el mundo coge el frasco y lo retira. Lo mismo está pasando con el glifosato. El glifosato, ¿quién nos metió en glifosato? Estados Unidos. Y ya mismo Estados Unidos está de acuerdo con que ese tipo de fumigación no funciona. Pero como todo en la vida vienen las paradojas. Usted sabe que para el arroz y para otro cultivo, no sé si usted me corrige. Para la caña. Para la caña, el glifosato ayuda a que crezca más en una etapa del cultivo. Pero en esos mismos sitios, los mismos campesinos que están al lado son las personas que han dicho que no se fumigue más glifosato. Y para mí es simple, el glifosato, ¿a quién afecta siempre? A los indígenas, al estrato rural, el estrato 1 y 2, que son los mismos que se mueren en la guerra. Entonces, al que no le importa dónde rieguen el glifosato, es la misma persona que le gusta que exista la guerra, que tampoco le importa quién se va a morir, porque no son de estratos 6 los que se mueren. Doctor Galán. Bueno, Juan, yo creo que en este tema de la lucha contra el narcotráfico, el país debe avanzar en soluciones que no sean sustentadas con ideologías, sino con estudios científicos. Esa es la clave. Y si uno mira estudios que se han publicado, pues se da cuenta de que hay razones inclusive económicas para no seguir asperjando con glifosato. Porque hay un estudio de MIT y de UCLA que fue publicado aquí en Colombia que indica que para poder erradicar 1 hectárea de coca hay que asperjar 30. Así dice, digamos. Y en segunda instancia, dice que cuando uno compara eso con los costos, el costo de asperjar 1 hectárea de coca es de $72.000. Mientras que el valor de la coca, de la hoja de coca en 1 hectárea en el mercado es de $400. Entonces, para eliminar 1 hectárea que vale $400 en el mercado, estamos gastando 70. Valdría la pena inclusive buscar otras alternativas. Sería más barato comprar esa coca y quemarla. Claro, obvio. Si no es la aspersión, ¿qué camino tiene Colombia? Porque los últimos reportes que se han publicado, que se han conocido esta semana y la semana anterior, indican que la extensión de cultivos ilícitos en Colombia ha aumentado en el último año. ¿Qué hacer frente a esos cultivos? Bueno, yo creo que hay Galán? que combinar cosas. Uno es, digamos, el tema de la erradicación manual, creo que es una buena herramienta, pero sobre todo es darle alternativas y apoyar a los campesinos para que tengan alternativas. Yo creo que ahí está la clave, digamos. El gobierno y el Estado aprobó 5 billones de pesos adicionales para el sector del agro. Bueno, pues yo creería que uno de los elementos fundamentales de eso debe ser eso, sustitución de cultivos.
Y ahí está la clave. Yo creo que debe ser una combinación de las dos cosas, pero seguir asperjando con esos costos que tiene eso y ese grado o ese nivel de efectividad sumado a todos los argumentos que mencionaba el senador Benedetti de salud, etcétera, pues nos demuestra que tenemos que cambiar de estrategia. De lo contrario, pues no vamos a lograr superar el tema del narcotráfico. Mire, Senador Juan, Benedetti. yo tengo unos datos más o menos viejos, pero esto le pueden revelar más o menos qué es lo que sucede. ¿Cuánto se gana un señor en el Putumayo, Caquetá, Meta, cultivando la coca o la marihuana? No se gana más de 1.500.000 pesos. Pero usted va a ver las cárceles, están llenas de las personas que siembran la coca y del último eslabón, del jíbaro y el de que consume la droga. Nunca está el traficante, nunca está el de la cocina, el del laboratorio, el que la trafica, el capo, ese nunca está en la cárcel. Y entonces vienen cosas más perversas, como lo acaba de decir ahorita el doctor Galán. ¿Cuánto vale? Yo no tenía ese dato y está buenísimo. ¿Cuánto vale fumigar una hectárea? Casi que 72.000. Pues en total para erradicar una hectárea hay que gastarse $72.000 según el estudio de la universidad. Si usted ve que siempre la guerra contra las drogas es un negocio, Estados Unidos se gasta el 54% de su presupuesto en armamentos. Como ya no hay muchas guerras, la única que queda es contra las drogas, entonces hay que comprar helicópteros, uniformes, armas especiales, binoculares especiales, etc. Y eso conlleva, Juan, a que esas personas hacen el lobby en el Congreso de Estados Unidos, pagan muchas campañas, y entonces la guerra contra las drogas nunca se va a acabar porque eso da mucho, pero muchísimo dinero. Mire lo que pasa con las cárceles en Estados Unidos. Yo no creo que exista un país en el mundo que haya gastado tanta plata por metro cuadrado en cárcel. ¿Y qué ha pasado? Siguen siendo los primeros consumidores del mundo. Pero ¿qué es lo que pasa? Que usted sabe que ya las cárceles se dan en concesiones y le dan un número determinado de millones de pesos por cada preso. Entonces ellos son los que se encargan de hacer las leyes anti-inmigración más duras para que existan más inmigrantes presos. Terminando los años 80, solamente habían 30.000 personas presas por narcotráfico. Hoy, el 51% de la población carcelaria tiene que ver con el tema del narcotráfico. Pero todos son negros, latinos, de esa estirpe, para que entonces hay unos tipos que se ganan toda la plata del mundo con las guerras, con las cárceles, fumigando. ¿Quién produce glifosato? Estados Unidos. Los veo en términos generales bastante identificados, sí, digamos, en este asunto. Donde no los he visto tan identificados es en la dura contienda que se libra en Bogotá. Culpa de Galán. Ahí sí la culpa de Galán. ¿Cómo va el doctor Peñalosa? No, mire, ¿Y cómo va el doctor Pardo? Ahora le pregunto. Bien, yo creo que Bogotá, digamos, no va por buen camino. Y la mayoría de la gente siente eso. Petro ha sido una persona con gran capacidad de análisis, de diagnóstico, de discurso, pero pésimo gerente, pésimo ejecutor, pésimo líder de un gobierno. Y eso se ve reflejado en que esto es una ciudad que ha aumentado, por ejemplo, sus ingresos de manera drástica. Esta ciudad, por ejemplo, en el tema del predial, que ha sido relevante en las últimas semanas, pasó de tener 700.000 millones de pesos al año por cuenta del predial a recoger 2.1 billones de pesos. Y así lo ha sentido en el bolsillo. Pero no lo han sentido en las soluciones. Cada contribuyente. Así lo siente el contribuyente en el bolsillo, pero no en las soluciones porque no hay soluciones. Entonces la ciudad requiere un cambio. No podemos continuar. Respetamos a quienes creen que va por buen camino con Petro, lo hizo con Samuel, con Clara como el reemplazo de Samuel. Creemos que no va por buen camino y hay que dar una alternativa. Y en esa alternativa yo creo que caben propuestas como la de Enrique Peñalosa, como la de Rafael Pardo, como la de Carlos Vicente de Rú, que me parece una persona seria, respetable, honesto, que ha trabajado muy bien en el Consejo. Y lo que nosotros proponemos es buscar, ponernos de acuerdo en ideas y que el candidato de esos tres, que sea más viable en el momento de septiembre o agosto, sea el candidato único de esa propuesta de cambio por Bogotá. Ustedes propondrían una especie de consulta de Rú, Peñalosa, Pardo. Pues de los que se quieran sumar y coincidan, digamos, con una propuesta de cambio para Bogotá. ¿Eso incluiría a Pacho Santos? Pues yo lo veo difícil porque me parece complicado desde el punto de vista del tema de la paz, digamos. Él se ha opuesto al tema de la paz y yo creo que Bogotá sí va a jugar un papel importante en el tema de la paz. Y tener de pronto en el mismo equipo a alguien que está en contra de la búsqueda de la paz por la vía que lo está haciendo el presidente Santos generaría problemas y me parece que no es el camino. Peñalosa, por ejemplo, es una persona que acompañó el proceso de paz, que dijo que iba a nombrar o mantenía a los mismos negociadores de paz, ratificando que lo que se estaba haciendo le parecía que era lo ideal. Entonces yo creo que eso lo incluye. Y además creo que hay que buscar fórmulas para ponerse de acuerdo entre quienes lo han hecho bien en Bogotá y quienes pueden hacerlo bien en Bogotá. Doctor Benedetti, el doctor Rafael Pardo, ¿cómo va? Antes de hablar de Pardo, yo quiero contradecir algo que ha dicho el doctor Carlos Fernando Galán. Es que si usted revisa, Juan, y los reto a algunos de ustedes porque usted sabe muchísimo de Bogotá,
¿quién ha pensado realmente en Bogotá a futuro, como una especie de planeación urbana? Aquí nos enseñaron unos a que un tema era la bicicleta, el otro la ciclorruta, el otro los mimos, las cebras. Pero si usted revisa la Caracas, se tocó después de casi 50 años de estar, usted me corrige, la 26 después de 50 años. Nunca se hizo una vía importante, sino hasta hace ahorita 10, 15, 20 años, porque nadie le importó Bogotá en sentido realmente de planificarla urbanísticamente. Nunca nadie ha pensado en Bogotá. Usted se recuerda que hasta el año, no sé, 2005, todas las vías, la séptima, por lo menos por donde uno transita, la séptima, la 13, la Caracas terminaban en la 72 en el mismo sitio. No había, Bogotá se dedicó fue a hacer como una especie de placitas, tratando de imitar algunas ciudades en España, a hacer placita y placita, pero después las terminaban encerrando, tipo Castellana, tipo el 90. De hecho, Bogotá nunca ha sido planificada. Usted encuentra una desplanificación, usted no la encuentra en ninguna parte del mundo. Sí, es una ciudad bastante anárquica. No, y usted encuentra que las vías son con recovecos, una cosa bastante absurda, que solamente existen en algunas ciudades que se fundaron 2, 3 siglos antes de Cristo y que por preservarla culturalmente nadie se le ha ocurrido hacerlas cuadriculares. Entonces, Bogotá nunca nadie ha pensado en eso. Yo nunca he visto ningún candidato a la alcaldía que hable, por ejemplo, de los desplazados. ¿Cuánta gente llega aquí a Bogotá al año? 60, 70, 80 mil, nadie sabe. Pero son personas que llegan sin trabajo. Son personas que llegan a invadir algunos terrenos, son personas que tienen que ver con el tema de seguridad, con el transporte público. Nunca a nadie le importa eso. Estamos ahí pensando en cemento y en cemento, pero sin planificación, sin sentido social, de cómo hacer unas avenidas para que la parte industrial sea más cerca de las personas donde viven. Mira el aeropuerto tiene casi que el mismo número de vuelos que tiene un aeropuerto como Barcelona, pero los pilotos del mundo, todo el mundo vive lejos. O sea, le quiero decir es que nunca nadie ha pensado, entonces no podemos decir hoy que el último alcalde o el anterior, son los últimos 60 años, nadie ha tratado de proponer una construcción de una Bogotá diferente. Y por Pardo lo menos es a quien, futuro. Pardo es quien lo propone. Claro, no, yo no digo que Pardo lo esté haciendo, no, sino que Pardo está más centrado en esa situación de cómo construir a futuro. Es que Peñalosa me parece como esa persona que arma en un pesebre, que pone el pesebre lindo, pero se olvida poner a Jesús, a María, a la vaca. O sea, no hay sentido social dentro del pesebre de que estamos haciendo. Peñalosa es un señor que en las últimas 3 elecciones en todo el país lleva 10 de candidato. A él le gusta hacer más perder y hacer perder a alguien. Esa ha sido un poco la constante de él. Le voy a preguntar ahora, apenas volvamos de estos mensajes, al doctor Galán, si él, ¿qué opina de esta visión del pesebre que quiere hacer el doctor Peñalosa, al que no le ha puesto la vaca? Ya volvemos con Carlos Fernando Galán y Armando Benedetti. Y el niño Dios.
Doctor Galán, dice Armando Benedetti, Peñalosa es experto en hacer pesebres. Entonces pone la quebrada, pone los árboles, pero no pone ni el niño, ni la vaca, ni los pastores. Ni María, ni José, Juan, basta con que los que nos están viendo se metan a YouTube y busquen los videos del doctor Benedetti hablando de Peñalosa hace 4 años para darse cuenta que le pasó algo, porque duró toda una campaña diciendo que ese es el tipo que mejor ha pensado Bogotá, que ese es el tipo, y además contradice mi amigo el doctor Benedetti porque dice, nadie aquí ha pensado en grandes vías, etcétera. Piensan en cemento, las vías son cemento, las ciclorrutas son cemento, la planeación urbana tiene que ver con cemento, los colegios son hechos de cemento, los hospitales son hechos de cemento. Pero si usted se pone a mirar, y Juan sabe más que nosotros dos aquí sobre el tema de Bogotá, vías como la Boyacá, de la avenida Suba hacia el norte, ¿quién la hizo en Bogotá? Eso ha permitido un desarrollo importantísimo, la hizo Peñalosa. La interconexión de Matatigres, que resolvió un problema gravísimo en Bogotá de vías en Puente Aranda, ¿quién la hizo? Peñalosa. ¿Quién hizo que la NQS se convirtiera en la 9ª y se conectara hasta el norte? Eso llegaba solamente hasta la 90 y pico, Peñalosa. ¿Quién avanzó en comprar los predios de la ALO para hacer la vía del occidente de Bogotá, para desarrollar a la ciudad de manera organizada? Bueno, Peñalosa. Que coja la Secretaría de Obras de Pardo. Bueno, pues si se la ofrecen, habrá que evaluarlo si es que él no tiene más chance que Pardo. Yo le digo una cosa, es equivocado ese discurso que ustedes tienen, me parece equivocado. No, porque es el mismo, ese no es el de Pardo, de Petro hace 4 años. Créeme que ese no es el de Pardo. Peñalosa piensa solo en cemento. Y Peñalosa decía, mire, yo construí 43 colegios en 3 años. En Bogotá, en los sectores más pobres de la ciudad, colegios del mejor estándar. Petro, ¿sabe cuántos ha hecho? El que tenía el mismo discurso que ustedes tienen hoy, no ha hecho ni un solo colegio nuevo. Peñalosa aumentó en 200.000 los cupos. Entonces yo lo que le digo es que, mire, aquí la idea no es, yo estoy convencido de que Peñalosa y Pardo tienen muchas coincidencias. No deberían ustedes tener una estrategia de atacar a Peñalosa porque se equivocan. Yo no. De criticarlo. Si hay alguien que cambió la cara de Bogotá, fue Peñalosa en esos años y eso lo reconoció usted durante 6 meses de campaña la vez pasada. Le queda mal ahora echarse para atrás en ese sentido. El llamado que nosotros hacemos en el equipo que estamos trabajando es que busquemos una alianza, que definamos juntos el rumbo de Bogotá. Usted ha visto que el doctor Galán parece un inglés de lo caballero que es, pero cuando habla de Peñalosa, como va perdiendo, se vuelve enérgico, ¿no? ¿Usted ha visto esa diferencia del doctor Galán? Ni cuando uno habla de Vargas se pone así. Usted, ¿cómo será la debacle allá? Yo fui concejal cuando Peñalosa fue alcalde. Y en esa época no sé si había YouTube, creo que no. Ahí está, pero están en todos los informes de prensa donde yo lo catalogué como el faraón, porque solamente hacía obras. Él después, cuando se lanzó a candidato, que estuvimos allá, tengo varias fotos allá con usted, con el doctor Uribe, era el candidato de ese momento de nuestra alianza. Y entonces le salimos a reconocer porque nadie puede decir que Peñalosa haya sido un mal alcalde, y nadie puede decir que sea un mal tipo, ni que sea bandido, no, nadie está hablando de eso. Sino que Peñalosa tiene también unas falencias en el tema social, en el tema personal. La gente dice que es político, pero eso es para disfrazar otras cosas, pero que es un mal político, ese es como un disfraz. Que es aburrido. Pero digo, pues, también, entonces, puede haber una competencia de aburrimiento si usted revisa, vea estas paradojas. Yo cuando fui concejal, fui el que creó la empresa Transmilenio, me opuso a la venta de la ETV, fui el que hice el debate del puente de la 92, de los puentes que se cayeron, de los volardos, de los moños, todos esos debates los hice yo siendo concejal. Hace 6 meses le ayudamos, hace 4 años le ayudamos en su campaña, pero para eso le tengo una frase: peñalosista es el que le gustan las ideas de Peñalosa y antipeñalosista es el que la entiende. Doctor Benedetti, una pregunta sobre lo que ha dicho el doctor Galán en relación con un mecanismo para que se pongan de acuerdo. ¿El doctor Pardo consideraría, o usted le recomendaría al doctor Pardo considerar algún mecanismo de entendimiento con Peñalosa, que llegado un momento en la campaña definan, por ejemplo, una encuesta para elegir un candidato único? Voy a contestarle, pero yo quiero dejar una cosa en claro. Yo no estoy hablando por Pardo, ni sé mucho que por dice eso Pardo, le pregunto, ¿usted qué le recomendaría a Rafael Pardo? Que no lo haga, ¿por qué? Porque yo veo que la estrategia de Peñalosa es un poco de encuesta, de marketing político. Entonces, como él sabe que nosotros vamos adelante, casi que duplicado, entonces él sabe que tiene que subir, y entonces empieza a hablar de igualdad. Recuerde usted que el doctor Pardo tiene el aval del Partido Liberal, y del Partido de la U, no es para feriarlo en cualquier consulta. Si usted tiene que perder con esos avales, pues usted se fue candidato y ya perdió. Ya Pardo es un candidato muy viable. Un momento. ¿El Partido de la U le entregó ya el aval al doctor Pardo? Yo no me acuerdo, fue como en febrero, creo que sí. ¿Y por ese aval él no podría...? No, yo no digo eso, sino que este señor ya tiene el aval de 2 partidos.
no es unos simpatizantes dentro del partido de la U, sino son dos partidos importantes en Bogotá que tienen realmente un aval que lo tiene él, y él es un candidato que muy seguramente hace 6 meses pensaba que el señor no podía ser viable, y hoy no solamente es viable, puede que una encuesta lo dé más arriba abajo, pero está entre los 3 primeros. Y repito, si usted revisa eso en diciembre del año pasado o en enero de este año, ustedes de pronto me dirían, bueno, vamos a ver si despega, que era la frase que le decían a uno. El señor se ha podido comunicar con la gente, le han entendido su discurso, él no anda hablando en contra ni de Peñalosa, ni mucho menos de Petro, él está es que el compromiso es con Bogotá. Entonces, yo creería que eso no es así, porque a quien le conviene la encuesta o la unión es a Peñalosa, no a nosotros. Bueno, doctor Galán. pues me llama la atención porque el doctor Benedetti otra vez se contradice. Si dice que a Peñalosa le conviene la encuesta, ¿por qué dice eso si está diciendo que las encuestas favorecen a Pardo? Ahora, si las encuestas favorecen a Pardo, no entiendo cuál es el miedo a participar en una encuesta. No, yo digo la encuesta. No debería haber miedo. Es que una cosa es un resultado. No, pero es que está diciendo una cosa, una premisa que no es. Una cosa es el resultado de una encuesta y otra cosa es que usted quiere hacer una encuesta entre Pardo y Peñalosa. Son dos cosas diferentes. Pero digamos, yo creo que sí hay que poner aquí las aspiraciones de la ciudad por encima de aspiraciones personales. Si fuera así. Y aquí hay candidatos que están dispuestos a hacerlo y a participar en un mecanismo para definir una candidatura única. Me parece válido, eso es lo que necesita ahora Bogotá, y nosotros, a pesar de que ellos insisten en que no, insistimos en buscar un mecanismo para definir una candidatura única. Que no sea un mecanismo de encerrarse en un salón, hacer unos acuerdos burocráticos de crear un cargo, cosas de ese estilo, no. Un acuerdo por Bogotá. Ya no podemos hacer acuerdo de propuestas. Ya no podemos hacer acuerdo burocrático porque Luna ya está en el Ministerio de Comunicaciones. Un acuerdo de propuestas, por ejemplo, que no tenga que ver con crear la vicealcaldía, nada de esas cosas, sino que tengan que ver con políticas para Bogotá. ¿Qué vamos a hacer en Bogotá? ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo nos ponemos de acuerdo? Ahí fue una indirecta para el senador. No, eso puede ser vicealcalde o ser senador. Es una maldad desleal porque él en privado, y él y yo nos burlamos de alguien que dijo esa cosa, pero eso no tiene ningún sentido. Pero eso no tiene nada que ver con él no puede ser el senador. Les hago una pregunta a los dos, ya que estamos hablando de esas implicaciones políticas. Un jugador muy importante dentro de la alianza del doctor Peñalosa era David Luna. No era jugador, era porrista. ¿Era qué? Porrista. De esas personas que hacen bulla, que alientan al atleta, ¿no? Miren, nosotros respetamos plenamente a los diferentes actores que están en la política bogotana. Yo creo que David Luna es un líder muy importante. Muchísimo. Fue el candidato liberal oficial del Partido Liberal a la alcaldía la vez pasada. Tuvo una votación mayor que el doctor Rafael Pardo en Bogotá, cuando el doctor Rafael Pardo fue candidato a la presidencia por el Partido Liberal, que tuvo la votación más baja, pero yo creo que eso no es un argumento para descalificar al doctor Pardo. David Luna, como candidato a la alcaldía, sacó más votos. Sacó 90.000 votos, creo, o 100.000 votos, y creo que el doctor Rafael Pardo sacó 70.000 votos en Bogotá a la presidencia. Pero eso no es argumento para descalificar al doctor Pardo. Sería un error descalificarlo por eso. Y David Luna pues fue llamado por el presidente Santos a cumplir una tarea en el tema de las TICs. ¿El nombramiento del doctor Luna le ayuda a Peñalosa o le ayuda a Pardo? Pues yo creo que es neutro en cierto sentido, porque pues decir que le ayuda a uno u otro me parece difícil. Quienes creen que es un guiño para uno, para Pardo, que porque alguien que estaba con Peñalosa se va a trabajar con el gobierno, pues también se podría decir que es un guiño al equipo por Bogotá, porque ahora tiene representante en el gabinete, que no tenía. Entonces, pues es relativo, yo creo que eso termina siendo neutro. ¿Van a repartir tablets allá en Ciudad Bolívar? No. El Paspiro, sería bueno que la gente de Ciudad Bolívar tenga tablets. Doctor Benedetti, planteaba Carlos Fernando Galán un mecanismo que incluya a Derrú, a Pardo y que excluya a Francisco Santos por las diferencias con La Paz. ¿Usted cree que en la candidatura de Rafael Pardo puedan buscar alguna aproximación, por un lado con Derrú o con sectores de la izquierda y por otro lado con Francisco Santos? No, yo la retomo al revés por donde usted empezó. Yo creería que el tema de La Paz va a jugar en estas elecciones. Recuerde usted, Juan, que en el año 2003 hay unas elecciones regionales y esas elecciones regionales fueron permeabilizadas en un referendo que había en ese momento, ¿se acuerda? Que empezaron a decir, cuando ganó Lucho Garzón empezó a decir que había que votar por él porque el referendo, no tenía nada que ver, porque el referendo era a favor de los ricos para maltratar y acabar los pensionados y acabar el SENA, y se montaron ese cuento faltando una semana, no aquí, sino en varias ciudades, y eso tuvo un costo bastante grande para la unidad que había en ese momento mayoritaria. Lo recuerdo, con cicatrices propias. No había querido decir eso, pero ya que usted lo dice, usted faltando una semana, 10 días, iba adelante en las encuestas como 6, 7 puntos, y yo hubiera querido que usted hubiera ganado porque yo acompañé esa candidatura, pero
Lo que sí recuerdo es que se monta el tema del referendo. Y entonces yo me acuerdo que uno no podía ir a ningún barrio y todo el mundo me preguntaba era por el referendo, que era un día anterior a esa bendita elección. ¿Y con La Paz sucedería algo yo igual? Creería que algo va a pasar. De hecho, cuando yo en algunas reuniones privadas digo, La Paz va a tener alguna influencia, la gente dice, no, eso no es ningún problema. Digo, pero es que pasó, eso ya pasó una vez con el tema del referendo y el tema de La Paz se ha vuelto un tema muy central de los medios y va a terminar allá. Yo sé que es es importante el tema de la paz y sería grave tener un alcalde en contra del proceso de paz. Eso me parece que no pero sería más allá de eso adecuado. es que pero no creo que en la campaña sea tan relevante el tema, porque la gente está esperando es que le digan cómo le vamos a resolver el problema de movilidad en Bogotá. En esa época también. ¿Cómo le vamos a construir el tema de lograr una ciudad más segura? ¿Cómo vamos a garantizar un crecimiento adecuado? ¿Cómo vamos a generar vivienda de interés social en Bogotá? ¿Cómo vamos a proteger el medio ambiente en Bogotá? La gente está esperando ese tipo de cosas. También, y cuando ya le dicen en varias elecciones, entre otras cosas, cuando perdió Peñalosa contra Samuel, que porque era muy simpático, que no sé qué, en fin, la gente termina diciendo, oiga, a mí lo que me interesa es que me arreglen los problemas, a mí en Bogotá también. O sea, claro que estoy de acuerdo con la paz, claro que la acompaño, claro que voy a votar por alguien que esté de acuerdo con eso, pero también alguien que no se quede solamente en ese discurso, que me aterrice aquí soluciones concretas, claras y demostrables. Pero es que los medios se van a dedicar a eso. Y yo no discuto lo que usted está diciendo. En todas las campañas, sobre todo las territoriales de consejo de alcaldía, la gente lo que quiere es que hablen de los problemas de la vida cotidiana, que es la casa, el transporte público, el servicio público, la seguridad, todos esos temas. Pero llega un momento en que la agenda, y como usted sabe que en este proceso hay subes y bajas de acuerdo a unas realidades que ni ninguno de los tres podemos controlar, ni ninguno de los 6 millones de habitantes de aquí de Bogotá lo podemos controlar. Le digo los 6 que supuestamente tienen alguna influencia, porque los otros 2 ya... Bueno, lo que le quiero decir es que es muy difícil realmente que nadie pueda controlar, ni el mismo gobierno, para ponerlo en otro ámbito, de lo que pueda subir y bajar. Y yo estoy seguro que el tema de la paz puede terminar marcando otra vez muchísimo las elecciones, como lo fueron para las presidenciales. Estuvo muy ilustrativo lo que aquí ha sucedido. Y a ustedes, muchas gracias por habernos acompañado en nuestro programa de hoy. La Universidad Sergio Arboleda presentó